Aula virtual. Totus tuus. Bienvenido. Hello everybody, I hope that you and your family stay good. So today we have to continue with our English class. So in this case we have to look question words in English. Guide number 2. So the question words is used for to make question about some information. In this case we have to look the first question word. In this case, who. Who we have to use for to ask about person or act as subject of the sentence. Examples: who is that woman? Or who are you funny? Ok, so I explain you. Espero que estén bien. En esta oportunidad vamos a ver las question words. Las question words son utilizadas para poder realizar preguntas acerca de alguna información que nosotros deseamos conocer. En este caso vamos a iniciar con nuestra question word who. Who lo vamos a utilizar para preguntar acerca de alguna persona o en este caso como sujeto de una oración. Ejemplo: who is that woman? ¿Quién es esa mujer? Who are you phoning? ¿A quién estás llamando? Entonces en este caso estamos preguntando o refiriéndonos hacia personas. Por lo tanto vamos a utilizar who. Ok, we have to continue with the next question word. In this case is why. We have to use why for to asking reason or explanation. For example, why were you late? Or why was he late? I explain you. Why la utilizamos para preguntar acerca de razones o explicaciones sobre cierta información. Por ejemplo, why were you late? ¿Por qué llegaste tarde? O why was he late? ¿Por qué llegó él tarde? Entonces, en esta question word nosotros tenemos que utilizar o la vamos a utilizar para poder pedir una razón o una explicación del por qué. Ok, we have to continue. Which we have to use for asking about choice. For example, which is better exercise, swimming or tennis? Which of the applicants has got the job? So, I explain you. Which lo vamos a utilizar para preguntar o para saber acerca de opciones. ¿Ok? En este caso tenemos algunos ejemplos, como el número 1 que nos indica which is better exercise, swimming or tennis. ¿Qué es mejor o cuál es el ejercicio mejor? Nadar o tenis, natación o tenis. So, where we have to use for to asking in or at what place or position. For example, where do you live? Or where are my boots? In this case, we are asking where are the position of the things. I explain you. Where es una palabra de pregunta que lo utilizamos cuando deseamos saber en dónde o en qué lugar, en qué posición se encuentran las cosas. En los ejemplos observamos where do you live, que nos hace referencia a dónde tú vives, ¿sí? En este caso mi respuesta sería I live in Guatemala, yo vivo en Guatemala. Estoy dando una información del lugar. Where are my boots? ¿Dónde están mis botas? Yo puedo venir y decir my boots o your boots are on the chair, ¿sí? Tus botas están sobre la silla. Or the boots are under the table, o las botas están debajo de la mesa.
We have to continue with what. What we have to use for asking a specific thing or object. For example, what's the matter? Yeah, or what time is it? I explain you. What lo utilizamos para preguntar sobre una cosa en específico. Por ejemplo, en las dos preguntas que tenemos en cuando utilizamos esta palabra de pregunta está what's the matter, ¿cuál es el problema? ¿Ya? En este caso está preguntando por algo en específico. Or what time is it? La hora. Nuestras respuestas podrían ser what's the matter? I am cold. Por ejemplo. O what time is it? It's 6 o'clock. Entonces están preguntando sobre un tema en específico. Pero todas estas se utilizan para poder adquirir información. Cada una tiene su función. How many? Did you remember that the last classes we have to look some grammar of them? How many, asking about quantity or use with a countable noun. Did you remember that in the last class we have to look how many and how much? In this case, just we have to look how many. For example, how many people were there? ¿Recuerdas las clases anteriores o la última clase? Nosotros vimos el how many y el how much. Y en este caso vamos a ver el how many. El how many se utiliza para preguntar acerca de cantidad o también es usado con los sustantivos contables, es decir, las cosas que se pueden contar. Por ejemplo, how many people were there? ¿Cuánta gente había ahí? ¿Sí? Está preguntando la cantidad de personas que había en un cierto lugar. Entonces, how many lo voy a utilizar para cantidad, pero en sustantivos contables. We have to continue with when. When we use asking about time, occasion, or moment. For example, when can I see you? O when did you last see him? En este caso dice que when se utiliza cuando estamos haciendo preguntas acerca de tiempo, de alguna ocasión o de algún momento. Por ejemplo, acá tenemos dos preguntas, las cuales estamos utilizando la palabra when. En la primera nos indica when can I see you, ¿sí? ¿Cuándo puedo verte? Yo puedo responder on Monday, the next week, the next Friday, ¿sí? Es decir, indicando días, meses o cierto tiempo, ¿sí? Para este caso poder utilizar la palabra when, ¿ok? How nos dice que es para poder preguntar asking for way, manner or form. Para poder preguntar forma, estado, ¿sí? Manera. Some examples. How does it work? O how do you go to school? En los ejemplos tenemos how does it work? ¿Cómo trabaja? Or how do you go to school? ¿Cómo vas a la escuela? Entonces nos está indicando de qué manera, de qué forma o el estado o inclusive la pregunta how are you? How are you hace mención a la manera o forma en que se encuentran. En este caso su respuesta podría ser I am good, I am fine. ¿Ok? Entonces how lo voy a utilizar para estados. Como podemos observar, cada una de estas tiene su función. Vamos a continuar con how often. How often is asking about frequency. Example, how often do you go swimming? Did you remember the adverbs? The adverbs show how long or with how frequency you do the things. In this case, how often is for to do some questions. El how often lo vamos a utilizar para cuánta frecuencia o con qué tanta frecuencia nosotros hacemos las cosas. Recuerda los adverbios. Uno de los adverbios es often, que nos indica
con qué frecuencia o qué tanto realizamos las cosas. En este caso es para poder hacer una pregunta. Y la pregunta en el ejemplo nos dice, how often do you go to swim? ¿Sí? ¿Cada cuánto tú vas a nadar o cada cuánto tú vas a natación? Entonces acá ya sería, por ejemplo, 2 veces a la semana, 3 veces a la semana. Entonces nos está indicando cuánto, ¿sí? O cada cuánto nosotros hacemos la actividad. So, we finished with this class. Did you remember that all the questions words are for to express information? So, in this case, all of them have a difference or functions to depend of the context. Recordemos que cada una de nuestras question words tiene una función, un significado y una forma de trabajar, pero todas van bajo la función de información. Okay? So, I hope that you don't have questions, but if you have, don't hesitate to contact me by WhatsApp or email. Yeah? So I hope see you soon. Bye.